Desde tiempos inmemoriales, el humano ha intentado explicar y plasmar el universo que lo rodea de distintas maneras. Ha creado muchas formas en las cuales plasmar su conocimiento y la belleza del mundo, ya sea el arte o los libros en los cuales explican y dan a entender los conceptos que tienen sobre el mundo. El avance tecnológico nos ha llevado a poseer en nuestros bolsillos la base de datos más grande que ha existido e incluso hemos intentado imitar la forma de aprender del humano por medio de las inteligencias artificiales. Y ahora la pregunta es, ¿esto le hace más un bien a la humanidad o le hace un daño? Acompáñenme a conocer esta historia. Primeramente, y para entender el mundo, debemos comprender cómo entenderlo, crear un marco teórico amplio, entender cómo entender el mundo. Para esto hubo tres fuentes, tres corrientes epistemológicas que decidieron cada una desde su perspectiva, con una postura muy pragmática y a su vez paradigmática, crear una manera de entender el mundo. Primeramente tenemos el empirismo, el cual se centra en la experiencia como principio para comprender lo que nos rodea. Las sensaciones son la base de este mismo. El tacto, la vista y el conjunto de estas mismas crean una idea más pragmática del mundo. Posterior tenemos el racionalismo, cogito ergo sum, primero pienso, después existo. Todo parte desde el pensamiento, desde el raciocinio, es lo más importante. Y por último, tenemos al idealismo. El idealismo es una corriente que sostiene la primacía de las ideas, de la mente sobre la materia, planteando que la realidad es un constructo mental o incluso espiritual. Por otra parte, tenemos los antecedentes. El racionalismo, surgido en el siglo XVII con Descartes, Leibniz y Spinoza, defendía que la razón y no la experiencia sensible es la fuente principal del conocimiento. Inspirados en la matemática, buscaban modelos basados en deducción y coherencia lógica, lo que influyó en la ciencia moderna y en la física newtoniana. En la inteligencia artificial, esta herencia aparece en la IA simbólica, programas como Logic Theorist o sistemas expertos como MISI, que usaban reglas y deducciones lógicas más que datos masivos. Así, la tradición racionalista sigue viva en la forma en que algunos modelos de IA entienden la validez del conocimiento. El empirismo, surgido en el año 1600 al año 1800, en Inglaterra, destaca la importancia de la experiencia y la observación en la formación del conocimiento. Con John Locke y su idea de la tabula rasa, por otro lado, el idealismo trascendental de Kant propone que el conocimiento se forma a partir de la unión entre la experiencia sensible y las estructuras a priori del entendimiento, lo que significa que el ser humano no puede conocer la realidad en sí misma. Ambas corrientes tienen ideas valiosas que pueden aplicarse en diversas áreas. Si buscáramos a nuestros autores clásicos reinterpretando el contexto con la inteligencia artificial, sus aportes podrían ser, en el caso de John Locke, con su corriente del empirismo, podría decir que el aprendizaje humano requiere experiencia sensorial y que las inteligencias artificiales no tienen los sentidos o no tienen estos sentidos. En el caso de René Descartes con el racionalismo, mencionaría que la inteligencia artificial puede simular razonamiento, pero no poseen conciencia ni intención. Y en el caso de Immanuel Kant, en cuanto al idealismo, mencionaría que el conocimiento humano surge de estructuras mentales y experiencia, mientras que la inteligencia artificial carece de subjetividad. En resumen, estos exponentes contemporáneos coinciden en que la inteligencia artificial desafía las definiciones tradicionales del conocimiento. Aunque puede simular procesos cognitivos, no aprende como los humanos porque le falta cuerpo, cultura, emoción y contexto social. Por eso, el texto plantea una provocación epistemológica. ¿Es el saber artificial realmente conocimiento? El otro de nuestros autores es Daniel Roman. En su obra Exploración filosófica de la epistemología de la inteligencia artificial, realiza una
revisión sistemática sobre la autenticidad del conocimiento generado por las máquinas. Él plantea 3 preguntas claves y una de ellas es: ¿puede la inteligencia artificial comprender qué tipo de conocimiento producen y cómo se puede evaluar este conocimiento de una forma ética? Concluye que se necesita un marco teórico que integre ética y epistemología para evaluar el conocimiento artificial, y también reconoce la complejidad de comparar el aprendizaje humano con el procesamiento de este algoritmo. La principal crítica que tenemos hacia el empirismo es que no todo se puede conocer a través de las experiencias sensoriales y quedan afuera muchos rasgos importantes como el social, el metafísico, las ideas que van más allá de las simples percepciones y las simples experiencias. Por otro lado, el racionalismo, pese a que es considerada una fuente epistemológica mucho más confiable y segura, puede tender a caer en lo que viene a ser la ignorancia y la terquedad, preciso por la falta de experiencia e ideales que caracterizan al ser humano. Experiencias que la IA no puede alcanzar por sí misma, y es por eso que su forma de procesar la información varía mucho a la de la forma humana. En cuanto al idealismo, el principal problema que puede presentar es que el hecho de tener una idea ideal o perfecta sobre cualquier cosa nos va a llevar a la búsqueda de la perfección, y como fin último va a tratar de buscar que todos actúen en pro de una misma situación, es decir, el humano va a perder su principal característica, que es la libertad, hacer lo que quiera con su propia vida, teniendo que hacerse responsable de todos aquellos actos que perpetúen. El empirismo parte de la idea de que el conocimiento surge de la experiencia sensible y debe ser verificado mediante la experimentación e inducción controlada. En el caso de la IA, su ventaja es la objetividad y precisión práctica, pero su desventaja es la total dependencia de la calidad de los datos, lo que produce introducir sesgos o limitar la comprensión de fenómenos complejos. El idealismo puede afirmar la realidad de la IA, podría generar conciencia y racionamiento de datos generales y emociones para pensar como humanos. Las desventajas de la IA puede tener confusiones con errores filosóficos y no se podría incluir personalidad y conciencia en un sistema que tiene algoritmos de datos generales. Por otro lado, el racionalismo se centra en las abstracciones sistemáticas, lógico-matemáticas y de deducción controlada. En inteligencia artificial, el enfoque corresponde a algoritmos formales y la programación es matemática, y los modelos de aprendizaje pueden ser profundos y nos permiten a simulaciones, precisiones complejas y una gran coherencia en el racionamiento.